Hoy pensé en el Día del Niño y me di cuenta que casi siempre lo celebramos hacia afuera, con fotos, con recuerdos, con ternura, con frases que son sobre lo bonito que era ser pequeño. Pero ¿dónde está ese niño interior? Casi nadie se detiene a buscarlo, a preguntarse si todavía está ahí, a preguntarle si sigue jugando solo en algún cuarto de nuestra mente desde el día en el que empezamos a llamar madurar, a dejar de parecernos a él, porque no solo dejamos de jugar, dejamos de mirar el mundo como si todavía pudiera sorprendernos. Hubo un tiempo en el que dos piedras bastaban para fundar un planeta, en el que una caja de cartón no era de cartón, sino una nave esperando nombre, en el que una hoja y un lápiz abrían grietas en la realidad por donde podían escapar mundos enteros. Hubo un tiempo en el que abrir los brazos era firmar un pacto con el cielo, en el que correr no era llegar a ningún sitio, sino desobedecer por un instante la tristeza de estar pegados a la tierra, en el que cantar no necesitaba de talento, sino solo de alegría, en el que hablar solo era seguir jugando incluso cuando ya no había nadie más, en el que el piso también podía ser océano, la sala una galaxia, la tarde un territorio sagrado que alcanzaba para inventarlo todo. Y uno mismo no era todavía este cuerpo lleno de nombres, deberes y horarios, sino una criatura pequeña capaz de tocar el mundo y pedirle que lo cambiara de cualquier forma. Y luego crecimos, o al menos eso dijimos, porque a veces crecer no fue expandirse, fue empezar a cerrarnos, fue dejar de abrir los brazos porque ya no se veía bien, dejar de correr porque ya no tocaba, dejar de cantar porque alguien podía escucharnos, dejar de hablar solos porque empezaba a llamarse rareza lo que antes se llamaba juego. Y poco a poco fuimos aprendiendo a contener las partes más vivas de nosotros, a bajar la voz cuando queríamos cantar, a quedarnos quietos cuando queríamos correr, a escondernos un poco cada vez que algo de nosotros todavía quería jugar, a reprimirnos, incluso cuando nadie nos miraba. Nos enseñaron el nombre de las cosas y su función, y después de eso muchos dejamos de mirar más allá. La caja volvió a ser caja, la hoja volvió a ser hoja, y el cielo dejó de ser un lugar en el que uno podía prometerle cosas. Nos premiaron por volvernos serios, útiles, silenciosos, funcionales, por no hacer tanto ruido, por no parecer tan niños, por no movernos con tanta libertad, por no vivir con tanta intensidad. Y así, sin un solo golpe, sin una despedida clara, sin darnos cuenta del momento exacto, fuimos dejando solo al niño que todavía sabía jugar. Y hoy, mientras pensaba en eso, miré mi nave y todo estaba en orden. Los controles respondían, las luces encendían, el motor seguía haciendo su trabajo, la ruta continuaba, todo funcionaba y tal vez por eso se sintió triste, porque entendí que una nave puede seguir avanzando mucho tiempo después de haber dejado de sentirse viva. Me quedé en silencio, mirando los botones que antes parecían misterios, mirando esas ventanas que parecían portales, mirando estrellas que parecían señales, y me dolió de inmediato. Antes no estaba solo aquí adentro. Hubo un tiempo en el que algo más me acompañaba frente a la nave. Alguien que no veía controles, veía posibilidades. Alguien que no miraba en el trayecto como distancia, sino como una aventura.
alguien que todavía sabía jugar sin pedir permiso. Y no pude evitar preguntarme en qué momento se fue, en qué momento dejó de sentarse aquí conmigo. ¿Lo dejé en un planeta? Tal vez se quedó solo. Tal vez mientras yo me volvía más serio, más útil, más correcto, desapareció. ¿O sigue aquí escondido en alguna parte de la nave, esperando a que por fin vuelva a buscarlo? Así que me levanté y empecé a recorrer mi nave mental, como quien busca algo que perdió hace tanto tiempo que ya ni siquiera sabe si tiene derecho a encontrarlo. Abrí compartimentos que llevaban años cerrados. Revisé cajones llenos de objetos que sobrevivían al tiempo, aunque yo ya no recordaba por qué eran tan importantes. Toqué paredes, moví cajas. Entré a rincones que antes me parecían enormes y que ahora solo se sienten olvidados. Y mientras buscaba, traté de recordar qué fue lo último que hice con él. La última vez que abrí los brazos para volar. La última vez que corrí sin querer llegar a ninguna parte. La última vez que canté sin pensar en quién podía escucharme. La última vez que jugué sin sentir que estaba perdiendo el tiempo y no pude recordarlo. Y eso fue lo que más me dolió. Porque hay abandonos que no tienen una escena final. No hay despedida, no hay una puerta cerrándose fuerte, no hay un último abrazo que puedas señalar con el dedo. Solo ausencia lenta, solo una versión de ti dejando de volver. Y seguí buscando, no porque creyera de verdad que iba a encontrarlo, sino porque hay preguntas que una vez despiertan ya no te dejan volver a sentarte igual. Recorrí la nave como quien entra a una memoria que llevaba demasiado tiempo cerrada. Y al fondo, en uno de los pasillos más viejos, casi donde la luz ya no llega bien, vi una compuerta pequeña, discreta y casi invisible, como si no quisiera ser encontrada. No llevaba el motor, no llevaba ninguna cabina, no llevaba ningún lugar que un adulto considerara importante. Y quizás por eso tenía tanto tiempo sin abrirla. Me acerqué despacio, la miré un rato como se mira una puerta que uno reconoce aunque no recuerde cuándo fue la última vez que la cruzó. La toqué y sentí algo raro. No era miedo, era algo peor, era la sospecha de que del otro lado no iba a encontrar una ausencia, iba a encontrar una espera. Abrí la compuerta y del otro lado no había oscuridad, había luz, una luz pequeña, tibia, quieta, como si en ese cuarto el tiempo no hubiera pasado de la misma manera. Entré y lo primero que vi fueron dibujos, papeles regados, trazos torpes, colores, pequeñas formas de universo, sin intención de impresionar a nadie, sin otro propósito que jugar a existir. Había juguetes, había una nave pequeña hecha a mano, como si alguien hubiera querido construir una salida con solo la imaginación. Había marcas en la pared, estrellas mal dibujadas, objetos sin utilidad, belleza sin vergüenza. Y ahí estaba él, sentado en el suelo, el pequeño psiconauta, mi psiconauta niño. No lloraba, no estaba roto, no parecía perdido, solo estaba ahí, quieto, como si hubiera aprendido a pasar tiempo solo desde el día en el que yo lo dejé ahí, sin volver. Y eso me rompió más que cualquier otra cosa, porque habría sido más fácil encontrarlo herido, habría sido más fácil si me hubiera reclamado, hubiera sido más fácil si me hubiera odiado por no haber ido a verlo, por haber tardado tanto, pero no. Solo levantó la mirada como si una parte de él todavía hubiera sabido que algún día yo iba a abrir esa puerta otra vez. No supe qué decir. ¿Cómo se le habla a una parte de ti cuando entiendes que no desapareció?
¿Cómo se le pide perdón al niño que no perdiste, sino que fuiste dejando solo cada vez que llamaste a madurar, a dejar de jugar? Así que no dije nada. No intenté explicarme, no le prometí arreglar todo, no le ofrecí ninguna de esas palabras grandes que a veces solo sirven para tapar la culpa. Solo me acerqué y me senté con él en el suelo, entre los dibujos, los juguetes, la luz y ese pequeño universo que seguía respirando sin mí. Me quedé ahí, sin mucho que decir, solo lo suficiente para sentir el peso de todos los años que se reza con puertas sin darme cuenta. Lo suficiente para entender que hay partes de nosotros que no se apagan, solo aprenden a esperar en silencio. Y sentado junto a él, con una ternura que casi dolía, sentí por primera vez en mucho tiempo que no había vuelto solo para encontrarlo. Había vuelto para cuidarlo, no para volver a tratar su alegría como estorbo, su imaginación como rareza, su forma de jugar como algo que debía corregirse. Y sin decirlo en voz alta le hice una promesa simple, una promesa para mí, que esta vez se iba a hacerle tiempo, tiempo para volver a entrar, tiempo para sentarme en el suelo, tiempo para abrir los brazos, tiempo para jugar sin pedirle permiso al mundo, porque a veces sanar no es volverse nuevo, es sanar es volver a ese cuarto donde dejaste sola una parte viva de ti y quedarte con ella hasta que deje de sentirse abandonada. No volví solo para encontrarlo, volví para invitarlo de nuevo a la nave, para que vuelva a mirar conmigo las estrellas como señales, para que me acompañe en este viaje épico hacia la nada, para viajar de una vez a cualquier planeta donde no haga falta entender nada, solo jugar. Porque a veces sanar no es recordar al niño que fuiste, es hacerle espacio al que todavía vive en ti y dejarlo pilotar contigo de vez en cuando. Bitácora del psiconauta, fragmento 5. Registro compartido.